Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. En este video vamos a continuar con la saga de la malvada Mamá Oso. Original Poster u OP nos comparte bromas que le hizo a su madre como venganza antes de mudarse con su padre cuando era adolescente. Ahora continuemos con la historia. Bromas que le hice a mi madre para vengarme hace mucho tiempo. No estoy seguro en qué categoría de venganza entra esto, pero estoy seguro que es más que mezquina, pero no creo que sea una pro, así que supongo que este es el lugar correcto para publicarlo. Para empezar, mi madre tiene muchos miedos irracionales que nunca pudimos explicar. Ella odia y activamente evita cosas como los gnomos de jardín y los payasos, pero especialmente a los gnomos por alguna razón. Si ella fuera un vampiro, sería una cruz de plata cubierta en ajo para ella. Y ella también es muy supersticiosa. En este tiempo, papá se estaba quedando en un motel porque había descubierto la infidelidad de nuestra madre y había pedido el divorcio. Y mi madre no le estaba tomando bien porque él estaba amenazando con algunos cargos de fraude que había cometido en su nombre. Así que en ese tiempo podías fácilmente perturbar su salud mental. Mi elección como arma fue encontrar algunos gnomos de jardín. Los encontré muy baratos en una venta de garaje unas calles más abajo. Los vendían una pareja de ancianos. Ellos se iban a Florida y estaban vendiendo todo. La señora dijo que le gustaban los gnomos. Ella tenía muchos de todo tamaño, de grande a pequeño, y los compré todos, súper baratos. Diablos, casi que fueron gratis cuando le expliqué lo que iba a hacer con ellos. Lo primero que hice fue colocar a los gnomos grandes en los jardines de los vecinos de enfrente de nuestra casa. Y sí, lo hice con el permiso de ellos. Odiaban y siguen odiando a mi madre. Ella amenazó muchas veces a los vecinos con denunciarlos a la asociación de propietarios por violaciones, cuando no existe esa asociación desde inicios de los 90. Ella intentó volver a restablecerla en 1999, pero nadie, ni siquiera mi padre, firmó su petición. Así que sin más que decir, fue sencillo el encontrar voluntarios para mi causa. Ella vio a los gnomos por la mañana cuando se iba al trabajo. Estaba viéndola desde la ventana de mi habitación. Ella se veía incómoda, ya que los acomodé para que todos la miren cuando esté parada al lado de su auto. El siguiente lugar que ataqué fue el lugar donde trabajaba mi madre. Conocía a una de sus colegas que absolutamente detestaba a mi madre. Llamaré a esta persona Wendy. Le hablé a Wendy el día anterior sobre la paranoia de mi madre hacia los gnomos. Bueno, de repente, el escritorio de Wendy y el de muchos otros en la oficina estaban decorados con pequeños gnomos y todos miraban hacia el escritorio de mi madre. Wendy había conseguido un pequeño títere para hacer chistes en la oficina. Entonces, los siguientes días salía en medio de la noche y movía los gnomos de los jardines vecinos cada vez más cerca de casa, y tenía algunos con caras enojadas y los añadí. Ellos sostenían orcas. Eventualmente acomodé varios de ellos para que parezca que se dirigen al auto de mi madre, y eso hizo que empiece a parquear en la calle para evitar el verlos. Así que puse uno de los enojados en el jardín del vecino, de una manera que su cabeza estaba mirando sobre la cerca, directamente a la ventana de la habitación de mi madre. La escuché dar un alarido por la mañana al verlo, y ella lo derribó con un rastrillo. Después, para otra broma, hice que dos chicos de mi secundaria cargaran un gran espejo fuera de la oficina de mi madre, como si lo estuvieran moviendo. Conseguí el espejo también en una venta de garaje, y les pagué $10 a cada uno para que intencionalmente se tropiecen con mi madre y que de una manera parezca que fue su culpa cuando estaba saliendo del edificio. Y uno de ellos dijo: «Diablo, señora, esos son 7 años de mala suerte». Estaba mirando desde la esquina cómo el color se iba de su rostro. Fue invaluable. Sabía a qué hora salía porque Wendy me llamó al celular cuando estaba saliendo de su oficina y le di la señal a los chicos para que empiecen a moverse. Mi madre terminó gritándoles, así que solo la escucharon y se fueron en un segundo. Y salté a mi bicicleta para llegar a casa antes que ella, cortando camino por un atajo, gracias a mi motor de bicicleta. Lo siguiente fue una persona pequeña de la ciudad que trabajaba medio tiempo con un grupo de payasos para fiestas infantiles. Lo llamé por un anuncio y le pregunté si él podría hacer algo por mí. Los mejores $40 que gasté en mucho tiempo. Mi madre llegó a casa del trabajo después del incidente del espejo y ella estaba saliendo de su auto y había un pequeño sujeto disfrazado de gnomo conduciendo un triciclo para niños por la calle y la saludaba con una mueca amenazante. Le di una propina por esta actuación. Mi madre corrió a la casa y en completo pánico, de hecho, llamó a la policía, que habían gnomos afuera tratando de atraparla. La policía vino a ver si ella se encontraba bien. Poco después, mi madre estaba quejándose con los vecinos sobre los gnomos y los amenazaba de llamar a la asociación de propietarios, pero todos le recordaron que no ha habido una en años y no habían reglas en contra de tener gnomos de jardín. A mamá no le gustó eso y se puso en modo Karen loca.
loca. Ella tomó un martillo de las herramientas de papá y empezó a destruir algunos gnomos con él, pero los vecinos la detuvieron y amenazaron con llamar a la policía. Algunos mencionaron en voz alta que ella no debería haber golpeado a los gnomos porque ahora sí estarán realmente enojados. Esa noche tomé un montón de gnomos y los coloqué afuera de la puerta de entrada principal para que parezca una turba enardecida, y enfrente y al medio coloqué al gnomo que ella había atacado. No tenía la mitad de su cara y tuve que pegar algunas partes de su cabeza con superpegamento, pero se veía malvado, y agregué algunas arañas que eran de las decoraciones viejas de Halloween que eran de un vecino. Se veían lo suficientemente realistas y espeluznantes a simple vista. También agregué un pitufo de plástico que encontré solo porque era gracioso. El susto que se dio esa mañana fue glorioso. Mamá se rehusó a salir de la casa y quería llamar a la policía de nuevo. La calmé y le dije que probablemente era una broma cruel de los vecinos. Entonces saqué a todos los gnomos y a las arañas del jardín para que ella pueda ir al trabajo. Es una terrible conductora cuando está de mal humor. Así que aceleró el momento que salió de la cochera y había un policía justo al final de la calle que la detuvo y le dio una multa por exceso de velocidad en un área residencial. Aparentemente, él había recibido una llamada anónima desde un teléfono público el día anterior de una conductora imprudente al final de la calle temprano por la mañana. Me pregunto quién habrá hecho eso. Dejé de mover gnomos y los dejé posicionados en los jardines de los vecinos hasta que me mudé con mi papá, y algunos vecinos con quienes mantuve contacto me dijeron que los gnomos se quedaron ahí por años. De hecho, se convirtió en un chiste interno del barrio que el tener un gnomo en el jardín iba a mantener a mi madre lejos. Así que un montón de vecinos consiguieron gnomos y los colocaron por todos lados. La última vez que pasé por el vecindario, hace unos 2 meses, había aún algunos gnomos por ahí. Incluso puse algunos gnomos enfrente del jardín de mi casa después que mi madre rompió varias ventanas cuando me arrojó piedras. Las bromas no terminan aquí, por cierto, tengo más en stock. Para los que recién ahora leen mi historia, les pido que se guarden sus opiniones de por qué hice todo esto hasta que lean lo que me hizo atravesar mi madre. Ella siempre favoreció a mi hermana, al punto de dejarla que se salga con la suya con todo, a menos que se involucre mi padre. Ella me golpeaba tan duro como podía, al punto de que no podía sentarme, y ella lo hacía sin motivos en varias ocasiones. Chasqueaba los dedos para darme órdenes como si fuera un perro. Le permitió a mi hermana robarme el dinero que había ganado trabajando, haciendo trabajos ocasionales en el barrio, y la llevaba de compras con ese dinero. Intentó enviarme a la escuela militar a espaldas de mi padre cuando me rehusé a seguir siendo golpeado. Ella recientemente intentó obligarme a que le dé la casa a mi hermana embarazada, la casa que heredé de mi ahora difunto padre. Más venganzas mezquinas que le hice a mi madre. En esta historia hice eso y un poco más, después de que mi mamá recibió una multa por exceso de velocidad. Después de ser asustada por más gnomos que coloqué en el medio de la noche, decidí el fastidiarla usando gnomos una última vez. Conseguí algo de pintura fluorescente de una tienda local de manualidades y empecé a pintarle los ojos a los gnomos. Así iban a brillar en la oscuridad. Después tomé unos gnomos pequeños y les pinté los ojos para que brillen también, y empecé a colocarlos en los árboles y en los jardines de los vecinos aledaños a la casa. También me dieron permiso para hacer esto. Me tomó un tiempo, pero lo hice poco a poco. En el transcurso de unos días había pintado los ojos de una docena de gnomos que estaban en los árboles de los patios traseros de los vecinos que compartían la cerca con nosotros. Mi hermana ni se dio cuenta de lo que estaba haciendo, porque estaba demasiado ocupada jugando videojuegos o con sus amigos. Entonces llegó el viernes y a mi madre le gustaba emborracharse en el patio trasero y relajarse en silencio en la oscuridad. Entonces, esa noche, mi madre me llamó y me dijo que los gnomos le estaban mirando. Me hice el tonto y le dije que seguramente alguien lo hizo pensando que era una broma y que no se preocupe, pero mientras más oscurecía, más les brillaban los ojos. Mi madre finalmente tuvo suficiente y entró a la casa a hacerse una bolita en el sofá, pero ella empezó a volverse más paranoica y, como esperaba, empezó a mirar por la ventana del frente de la casa y vio los ojos de los gnomos en los jardines vecinos. Enloqueció y dijo que estaban viniendo por ella. Tristemente se embriagó esa noche y no recordaba la mayor parte al día siguiente. Después llovió y la pintura se lavó de los gnomos porque no era resistente al agua, pero por un tiempo dejé a mi madre con una instintiva aversión a salir al patio. Me di cuenta que ya había ordeñado la situación de los gnomos lo suficiente y empecé a hacer otras cosas mezquinas. Primero tomé un clavo viejo que encontré al lado del
del camino y lo coloqué en un ángulo cerca de las llantas del auto de mi madre, y tan pronto como el auto retrocedió, pisó el clavo. Esto funcionó de maravilla y mi madre tuvo una llanta baja al salir del trabajo. Ella de hecho me llamó para que vaya en bicicleta y le coloque la de emergencia. Todo el tiempo le recordé cómo papá le había dicho que sus llantas estaban muy gastadas y ella necesitaba reemplazarlas. Pero al ser una tacaña, ella siempre usaba las cosas hasta el último minuto posible, pero no había manera de evitarlo ahora. Mi madre tuvo que ir al lugar local de llantas y estaban tan gastadas que tuvo que reemplazarlas todas inmediatamente, y tenía que hacerlo. Se compró las más baratas, pero le costó al menos $200. La otra cosa que hice para molestar a mi madre fue que empecé a suscribirla a las cosas más aleatorias. Piensen como el club de la gelatina del mes o pelucas anónimas para gente sin cabello. Cualquier cosa extraña que se les ocurra la inscribía poco a poco. Mi mamá usó la misma contraseña por años. La vi escribirla en muchas ocasiones y en una la escribí. Entraba su mail desde la biblioteca pública, así no se iba a ver en el historial de la computadora familiar. Tuvo que lidiar con esos correos por bastante tiempo. La otra cosa loca que hice fue ordenar pizza. A veces lo hacía porque mi madre odiaba cocinar y mi papá usualmente cubría los costos cuando pedíamos una, pero esta vez yo pagué con mi propio dinero y pedí que sea preparada y enviada en un horario específico. El hermano mayor de un amigo mío trabajaba en ese restaurante de pizza y él pensó que era muy gracioso cuando le expliqué lo que estaba haciendo. Ordené una pizza que solamente tenía hongos, cebolla, pimiento verde, jalapeños, piña y anchoas. Cuando terminé de ordenarla, ellos llamaron la pizza la apestosa. Mi madre y hermana no podían tocar anchoas ni con un palo de 1 metro. Mi hermana también odiaba con pasión los hongos y cualquier tipo de pimiento, y mi madre no podía soportar la pizza con piña. Admito que no fui fanático de comer esa mezcla de ingredientes, pero la mirada de mi madre y de mi hermana hicieron que lo valga por completo. Tocaron el timbre a las 6 p.m. y mi madre abrió la puerta. Dijo que no pidió pizza, pero el repartidor dijo que era una pizza mediana a mi nombre. Mi madre solamente dio un gruñido y me dejó pasar a recibirla. Llevé la pizza a la cocina y estaba listo para abrir la caja. Sabía exactamente lo que mi madre iba a hacer después. No había manera de que pueda ordenar pizza sin compartirla con mi amada hermana, así que mi mamá la llamó a la cocina para que venga a comer. Lo siguiente está parafraseado por lo que puedo recordar. Hija, tu hermano te pidió pizza. ¡Qué bueno, pizza! Hey, ordené la pizza con mi dinero, es mía. Escucha bien, jovencito, no puedes simplemente ordenar una pizza y no esperar compartirla con tu hermana. Ahora vas a compartir. Bueno, si a ella le gusta, claro. Sonrisa malvada. Abrí la pizza y a ellas las saludó una abominación. El olor de las anchoas solamente fue suficiente para que las dos den un paso atrás. ¡Ugh! ¿Anchoas? ¿Pediste con anchoas? Yo agarrando una porción. Oh, sí. ¿Quieres una? La señalo con la porción. Mamá tiene arcadas dramáticamente. No, aléjala de mí. Mi hermana mira la pizza y tiene hongos y pimientos también. ¡Los odio! Esto es desagradable. Si te vas a comer eso, entonces no va a ser aquí. Llévatela afuera. Y lo hice. Me llevé la pizza al patio y la comí lentamente, mientras escuchaba música de los 80 en una radio portable, mientras miraba los pequeños gnomos que había ocultado en los árboles. Esa pizza sabía a completa satisfacción, pero por los horribles gases que tuve después, iba a pensarlo 2 veces antes de volver a ordenar la pestosa. Ya me estaba quedando sin ideas de bromas que molesten a mi madre, pero tuve una última maldad que quise intentar, pero lo que hice tal vez ya fue demasiado lejos. Edición, les pedí que guarden su opinión de lo que hice hasta que hayan visto las otras cosas que mi madre me hizo de niño. Recibí mensajes que me llamaban cretino, hasta que vieron mis publicaciones pasadas. Ella es una gran narcisista que hizo que mucha gente la odie. Ella me atormentó de niño. Se ganó la ira de prácticamente todos nuestros vecinos. Casi todos sus colegas lo odiaban y ella favorecía a mi hermana descaradamente, al punto que creía que simplemente debería darle todo mi dinero a ella. Así que no hice esto sin razón. La venganza final que le hice a mi madre antes de mudarme. Ya que muchos se llevaron la idea equivocada de por qué le hice esas cosas a mi madre como venganza en mis 2 venganzas pasadas, ella hizo muchas cosas para hacerme miserable de niño. Esta historia pasó hace más de 15 años.
antes de que me mude de la casa de mi madre, durante el divorcio de mis padres. Ella fue extremadamente canalla conmigo en ese tiempo y quería venganza, así que le hice muchas bromas mezquinas a ella y a mi hermana en la casa, antes de mudarme con papá, muchos de los que he posteado, pero para este momento ya me estaba quedando sin ideas, pero tenía una idea en particular que le estaba guardando para el final. Mi madre, aparte de su amor por el vino, también hacía una bebida alcohólica casera de miel y té helado de limón que amaba engullir, especialmente los viernes por la noche, después del trabajo. Ella lo guardaba en un dispensador en la heladera que rellenaba constantemente, y la noche que se emborrachó y se hizo encima me dio una idea. Fui a una farmacia al otro lado de la ciudad donde nadie me conocía y encontré una pequeña botella de laxante que no tenía olor ni sabor para poder mezclar con cualquier brebaje, y fingí estar muy constipado en la caja registradora solamente por el gusto de actuar. Cuando llegué a casa, cuidadosamente quité la misma cantidad de té del dispensador y le vacié la botella de laxante en el té helado especial de mamá. Le añadí un poco más de azúcar y lo mezclé. Todo lo que quedaba era esperar. Esa noche, mamá llegó a casa del trabajo y fue al refrigerador y se sirvió un gran vaso largo de su té especial. Ella se tomó el primer vaso muy rápido en ese momento y lo volvió a llenar. Entonces, se sentó a ver televisión en el sofá, que era de cuero, por cierto. La observé mientras comenzaba a retorcerse y creo que en un momento se escuchó un gruñido de su estómago. Pero ella seguía bebiendo el té. Fingí estar preocupado y le pregunté si estaba bien, ya que parecía que estaba sudando y no podía quedarse quieta. Mamá obstinadamente hizo caso omiso y de repente hizo una mueca cuando uno de los sonidos más horribles que jamás haya escuchado salió de su trasero. Ella gritó: ¡Oh, Dios, no! Dejó caer lo que quedaba de su vaso de té y corrió al baño. Ella se hizo encima tan duro que atravesó su ropa y ensució el sofá. Mi mamá corrió al baño principal y empezó a sollozar mientras tuvo la ida al baño más larga de su vida. Si alguien aquí conoce la escena de esa película Tonto y Retonto, se parecía mucho, pero mezclada con cierta escena del primer juego de tag y el poder Yuyu. Mamá no salió del baño en unas 2 horas y cuando finalmente lo hizo, estaba usando su bata porque ella acababa de darse una ducha. Su cabello era un desastre y se veía completamente drenada. Limpié el desastre que hizo en el sofá, pero ella insistió en limpiarlo de manera profesional, lo que para mí estuvo bien porque era su lugar favorito de la sala y ella se rehusó a sentarse ahí hasta que lo limpiaron de la manera que ella quería. Pero lo divertido es que ella tomó otro vaso de té helado y eso la llevó de regreso al baño y hasta se llevó el té con ella. Estaba literalmente alimentando el fuego. Después de eso no volvió a salir y tuvo una noche miserable. Gracias a Dios, mi papá estaba durmiendo en un motel porque se estaba divorciando de mi mamá. El baño principal estaba conectado a su habitación y el olor que llegaba al piso de abajo hizo que mi hermana y yo tengamos arcadas. Al día siguiente, mamá se sentía tan mal que tuvo que tomarse unos días del trabajo porque sus esfínteres estaban descontrolados y no podía dormir. Solo para estar seguro, me fijé en el dispensador para ver qué tanto te quedaba y estaba casi vacío, así que pensé que ya estaba seguro. Pero lo loco es que el día siguiente, en la escuela, mi hermana casi se hace encima en clase y tuvo que correr al baño de niñas. Entonces pidió que la envíen a casa porque estaba enferma con diarrea. Aparentemente había estado llevando el té especial de mamá, que tenía alcohol, a la escuela. Había llenado un termo con lo que quedaba en el dispensador. Eso le dio una pista a mi mamá que algo andaba mal con el té y me hizo lavar detalladamente el dispensador y que tire varios ingredientes que usó porque estaba asustada de que el dispensador o los ingredientes del té estén de alguna manera contaminados. Mi hermana también se metió en problemas por robar alcohol. Casi nunca había visto a mi madre el reprender a mi hermana por ser mala, pero esta era una de esas raras ocasiones. Ella dijo que estaba castigada y la envió a su habitación llorando, pero por supuesto la perdonó inmediatamente al día siguiente y solo le dijo que no lo vuelva a hacer, y hasta donde supe, sé que no lo hizo de nuevo. Fui lo suficientemente listo como para no echar el envase de laxante en el basurero de la casa o en mi habitación. La boté ese mismo día y usé un basurero de la calle mientras andaba en bicicleta, y cuando lo compré usaba un abrigo viejo, un sombrero y gafas, así que nadie me reconoció. Le dije a mi padre años después que yo fui el responsable de lo que pasó en ese entonces.
entonces y él empezó a reírse a carcajadas. Él dijo que no debía haberlo hecho, pero que era demasiado gracioso como para no reírse. Mi hermana ahora sabe lo que hice porque se lo dije antes de escribir esta historia. Ella dijo que no le importa porque fue hace mucho tiempo y le enseñó una lección, el no intentar robar tragos al menos. Mi madre aún no sabe que fui yo y mi hermana no planea contárselo tampoco. Aquí llegamos al final de este video. ¿Qué opinas de la historia hasta el momento? Las bromas de OP fueron muy infantiles, pero es obvio, era un niño, a diferencia de su madre, que ella era el adulto en esta situación y decidió comportarse de maneras tan ridículas. Si bien OP era un adolescente, yo no recomendaría hacer bromas con laxantes, porque la persona puede deshidratarse y tener una descompensación. Así que si bien es una anécdota muy graciosa, considerando todo el contexto de lo que él pasó en su casa y que de esa forma él pudo conseguir un cierto sentimiento de justicia por todo lo que le tocó vivir, yo no recomendaría hacer bromas con laxantes, solamente para que lo tengan en cuenta. Y eso es todo lo que tengo que decir en este video. Por favor, comparte tu opinión en la caja de comentarios, que me interesa mucho leerlas. Un saludo especial a los miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo y a todos un abrazo muy grande. Cuídense mucho y nos vemos pronto.